En el año 1783, en el barrio La Candelaria de Medellín, se inició la construcción del conjunto San Francisco, que años después acogió el nombre de Conjunto Arquitectónico San Ignacio, conformado por la iglesia de San Ignacio de la Olaya, el claustro de San Ignacio, el edificio de San Ignacio y el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Se sabe que el claustro está lleno de historia. En sus inicios fue una congregación religiosa que, años después, se reemplazó por un enclave militar, usado para torturar a los enemigos de la época de la Guerra de los Mil Días y la Guerra de los Supremos en Colombia. Desde hace más de 5 años, el claustro le brinda a la comunidad un espacio donde se promueve la lectura, la cultura y la historia. Actualmente existen múltiples especulaciones sobre constantes apariciones paranormales en este lugar. Varios trabajadores y visitantes del claustro han señalado que, en el tercer piso del edificio, un sacerdote vestido de negro se asoma por las ventanas y desaparece luego de ser visto. Y así encontramos múltiples historias donde lo paranormal cobra vida en este espacio. Mi nombre es Esteban Rendón Tamayo, soy mediador de apropiación social del claustro. Bueno, les comento un poco, el claustro tiene 220 años de historia. En 1803, cuando se estableció directamente ya el claustro como edificio, empezó con la Orden de los Franciscanos, estuvo más o menos operando hasta 1810, cuando empezaron las guerras de independencia con los franciscanos, pero digamos que a los franciscanos los expulsaron de Colombia, llegaron los jesuitas y se establecieron acá aproximadamente en el 17 y 18, o sea, un periodo donde estuvo a manos del gobierno. Y cuando llegaron los jesuitas, los de la Orden de San Ignacio de Loyola, establecieron el claustro como recinto habitacional para los sacerdotes. Luego de eso se pensó el primer colegio, que se llama el Colegio San Ignacio, que pues anteriormente tenía el nombre del Colegio de las Primeras Letras, que fue el primer colegio que tuvo Antioquia y uno de los primeros colegios que también tuvo Colombia. Entonces realmente el claustro funcionó, pues en ese momento Colegio San Ignacio funcionó casi 120 años más o menos como Colegio San Ignacio, o sea, era el colegio, pues como el colegio insignia de la élite de Medellín. Este espacio ha pasado por distintos usos, ¿cierto? Anteriormente era un convento religioso. Durante las épocas de las guerras, que fue en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, lo que conocemos como la Guerra de los Mil Días, la Guerra de los Supremos, este espacio fue utilizado como un enclave militar, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que aquí no solamente habitaban, digámoslo, el ejército en ese momento, digámoslo, antioqueño, sino que también era usado como un espacio de reclusión para sus enemigos, ¿cierto? Para, digámoslo, integrantes de bandos adversos o contrincantes. Entonces, ¿eso qué significa? Que también pudo haberse dado aquí espacios de fusilamiento, espacios de pronto como de, llamémoslo así, de represión para sacar información, es decir, para sacar la información, digámoslo así, a la fuerza. A principios del siglo XX llega Agustín Gubetz, que es el mismo arquitecto del ferrocarril, del Palacio Nacional, y comienza los procesos de mejoras estéticas del complejo arquitectónico. Paraninfo, Iglesia de San Ignacio y el claustro. Entonces, realmente el que conserva como la estructura de tapia original es el Paraninfo, y el tercer piso está hecho en mampostería, digamos que tiene que ser muy liviana para poder soportar como todo ese peso. La iglesia se le hace una mejora en la fachada y se le hacen, creo que, las cúpulas del altar. Se mejora también la fachada del Paraninfo, y el claustro realmente se interviene mejorando todo el tema estructural. Entonces casi que derrumban la mayoría de la parte del claustro, o sea, en la parte de tapia, lo construyen en ladrillo,
y hacen una construcción también con acero y con hormigón armado en la parte del Torreón, que es una como de las primeras torres más altas de Medellín. Y también se hace el tema de las fachadas. Entró Confama en el 2006 y compró el edificio patrimonial. Bueno, Confama compra el claustro en el 2006, uno por un tema de una preocupación por el patrimonio muy importante. El claustro, digamos que al ser el epicentro del desarrollo educativo de Medellín, y estamos en el auge, digamos a principios de los 2000, había una problemática muy grande y era la destrucción del patrimonio. Digamos que se llama, digamos, el homicidio patrimonial dentro de la ciudad, donde todo lo que era antiguo se derrumbaba, pero habían algunas entidades como Confama y como la alcaldía que trataban de preservar estos lugares. Entonces Confama, cuando lo compra, es la preocupación de, uno, mantener el edificio, pero dos, conservar esa parte histórica de la educación y parte de la cultura o sea, de lo que representa el claustro, educación y cultura. Se cuenta la historia de que se ha visto uno de los estudiantes, es muy curioso porque es un pelirrojo. Entonces digamos que ver una persona pelirroja en nuestro contexto no es muy común. Entonces hay un estudiante pelirrojo que a veces deambula por las aulas, por los pasillos de aquí dentro del claustro. Bueno, les estaba contando que nosotros el año pasado estuvimos en agosto trabajando 24 horas, estudio 24 horas. Varias personas hicimos el turno de la madrugada, amanecinas acá. Propiamente aquí en el parque, a mí no me sucedió nada, pero en la noche, pues varios compañeros sí me decían como que era maluquito entrar al claustro en la madrugada, sobre todo como entre las 2 y las 3, y la verdad yo no les creía mucho porque, en serio, yo soy súper escéptico. Pero un día ya terminando el mes, tenía muchas ganas de ir al baño, entré y escuché como unos cantos gregorianos. Fue súper loco. Yo salí como sintiéndome muy raro y yo, ¿será que alguien los estaba poniendo? Al otro día, a un compañero le pasó exactamente lo mismo. Y entramos los dos como para comprobar que sí estuviesen sonando los cantos gregorianos y efectivamente sí estaban sonando. Incluso dimos la vuelta por la primera planta y en la segunda no había nadie. Y cuando nos acercábamos específicamente al lugar donde se supone que estaba sonando, el sonido se alejaba. Bueno, era muy extraño, no sé. El caso es que de alguna forma tiene sentido porque no sé si ustedes sabían que pues de hecho esto se llama claustro porque pues era precisamente de los jesuitas. Lo que me pasó a mí fue una vez que iba subiendo ya tarde, como a las 10, 11 de la noche, ya en el segundo piso por donde queda la cafetería, iba para el aula y me tiraron algo, sonó algo como si hubieran tirado y yo seguí normal. Ya cuando me volví, alguien tosiendo también como tosiendo duro, y ya cuando yo ya me iba devolviendo sentía que alguien venía detrás de mí y nada, no había nadie ya en el claustro.